Bueno, buenos días. Primeramente, doy gracias a Dios, al pastor, a la iglesia por esta invitación. Perdón. Y bueno, mi nombre es Carlos Sebastián, como dijo el pastor. Fui pastor en Cuba por más de 20 años. Estoy aquí con mi familia. Y bueno, Dios ha querido movernos para este país, porque Él es el que hace todo por su gran voluntad y nosotros nos sumamos a ella. Y creemos que estamos aquí por voluntad de Dios. Y bueno, he recibido esta invitación preciosa del pastor para estar en Amanecer con Dios. De esta iglesia conozco al doctor Joel, a la doctora Rita, a mis amigos de Cuba. Y compartimos tiempos allá en distintos lugares, pero más que nada en el seminario. Así que bueno, una alegría poder estar con ellos también aquí y con mi familia. Me acompañan también Heriberto Gutiérrez y su esposa Saraí Llanes, que son los que me hospedan en este tiempo, pero son mis amigos de muchos años. Yo fui pastor de ellos en Cuba. Y parece que no lo hice tan mal porque me quisieron tener por acá. Bueno, muy agradecido. Y bueno, más que nada venimos a compartir la palabra de Dios. Y sabiendo que esta es una iglesia con un corazón misionero, estoy viendo por acá, Ministerio Internacional Misionero, Amanecer con Dios, que están haciendo obras también incluso en otros países, que tienen ese deseo. Y conociendo también que la Biblia nos da a nosotros la gran responsabilidad del evangelismo y las misiones. Por eso Dios me inspiró en esta mañana a traerles este sermón sobre este pasaje precioso de Mateo capítulo 9, que quiero que busquemos juntos. Mateo capítulo 9, gracias, versículo del 35 al 38, busquemos ahí la palabra de Dios. Gracias. Yo soy asmático y siempre amanezco en las mañanas con un poco de alergia. A medida que voy entrando en calor ya se me quita. Bien, entonces dice así la Escritura. El título del sermón en la mañana de hoy es El corazón misionero de la iglesia. El corazón misionero de la iglesia. Mateo 9, versículo 35 al 38 dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque llega a nosotros después de tantos años, aún fresca, viva, eficaz. Gracias porque ella, Padre, ha sido enviada por ti para hablarnos, revelarnos tu humanidad. ¿Quién eres? ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué obras en nosotros? ¿Qué esperas de nosotros? Y la salvación que has planeado para nosotros. Gracias porque tu palabra también nos lleva a la acción, Señor, por el poder que en ella hay. Nosotros ahora estamos aquí para escuchar tu palabra, oh Padre amado. Desde ti hacia nosotros llega esta palabra hoy y nosotros queremos ser bendecidos por el Espíritu Santo para comprender y entender la verdad que hay en ella. Desde, Padre, tu persona a nuestra persona, este mensaje llega a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, amén. El evangelismo, las misiones en el corazón de la iglesia. Cuando yo fui estudiante del Seminario Bautista de La Habana, en todos los devocionales en la mañana, teníamos un tiempo que le llamábamos la oración de la mies. No sé desde qué tiempo estuvo esa tradición, pero cada mañana decíamos: ahora tendremos la oración de la mies. Todos los estudiantes nos poníamos en pie, repetíamos de memoria los versículos 37 y 38, y entonces un estudiante oraba y le pedía al Señor: Señor, envía obreros a la mies. Y envía obreros también a este seminario para capacitarse en este seminario, para salir a predicar el evangelio a otros lugares. Era darnos esa visión de que tenemos
una responsabilidad de ir y hacer misiones, de evangelizar y ganar almas para Cristo, pero que también debemos tener un corazón puesto en esa obra para orar, para buscar, para tener compasión. Más allá de solamente enviar, la iglesia tiene que sintonizarse con Dios también en oración, en compasión y en muchas otras cosas. Nosotros tenemos el deber, la orden de Dios de evangelizar. Eso es lo que Dios nos ha dado. En este pasaje dice la Biblia que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Esta fue la segunda vez que lo hizo. Si fuéramos a Mateo 4, versículo 23, nos cuenta que lo hizo anteriormente. Y lo hizo cuando solamente tenía 4 discípulos. O sea, Jesús apenas había empezado su ministerio, había sido bautizado por Juan, había ido al desierto y allí fue tentado por el diablo, regresa a Capernaum y allí encuentra a Pedro y Andrés, estos 2 hermanos, y los llama, y después a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, los llama, y con ellos él recorre estas aldeas. Habían alrededor de 200 aldeas, o sea, pueblitos bien pequeños en la zona de Galilea. La Biblia dice que Jesús recorría esas ciudades. Él comienza su ministerio recorriendo los lugares, conociendo los lugares. Eso suele pasar con los pastores. Cuando yo, comenzando ya mi ministerio, tuve que ir a lugares que no conocía como pastor o seminarista. Una de las primeras cosas que uno hacía era salir a caminar para conocer el lugar. Bueno, yo empecé mi pastorado en un pueblo llamado Yaguajay, al norte de Santi Espíritu, en Villa Clara, en Cuba. Y yo salí con mi esposa, vamos a conocer, caminar las calles, saber dónde están los lugares, dónde están las tiendas, dónde están las personas, dónde están los barrios pobres, dónde están los barrios más pudientes, dónde está, conocer el lugar, recorrerlos. ¿Usted recuerda cuando Nehemías regresó a Jerusalén después que fue destruida? Él recorrió, se montó un caballo allí, recorrió todos los lugares para ver primero, conocer los lugares. Jesús hizo eso. Él, empezando su ministerio, él recorrió la zona de Galilea, la zona que él estaba más familiarizado por ser de Nazaret, ser un galileo. Y después, cuando él ya tiene un grupo más grande, entonces él sale. Ya están todos aquellos que van a ser sus discípulos. Aún no les ha dicho, ustedes son los 12 que van a estar conmigo. Pero Jesús sale y camina por todas las aldeas con ellos. Y caminando y yendo, él les muestra cuál es su corazón hacia esas personas. Y de alguna manera, ¿por qué vino a esta tierra? Él dice que recorriendo aquellos lugares, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Así estaba el Señor. Él recorría los lugares, las aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, pero de pronto siente y le hace ver a ellos que él solo no puede hacer eso. Está enseñando, está predicando, pero hace falta más obreros que él solo. Y es cuando le dice, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. De alguna manera les está diciendo, ustedes no están solamente aquí para ir conmigo, oyendo mis enseñanzas, viendo cómo enseño, viendo cómo predico, viendo cómo otros vienen a mí, sino que también están para que ustedes también vayan y hagan lo mismo. Y prediquen el evangelio del reino. Nosotros en la Biblia, cuando estudiamos un poco de teología y demás, descubrimos que la iglesia, usted lo sabe también, no es un objeto, es un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Y como tal tiene funciones. Y usted ha oído hablar de las funciones que Dios dio a la iglesia. Fue evangelizar, enseñar, servir, tener compañerismo, adorar. Son funciones del cuerpo. La función son las que da Dios a la iglesia. No se pueden cambiar. Usted no puede añadir, bueno, que la iglesia también como nueva función tenga esta nueva función. O esta no la va a tener. Usted no puede hacer eso. Pero lo que sí cambia es la forma. Nosotros estudiamos así, función y forma. La forma de hacerlo puede variar. La forma en que adoraban los antiguos no es la forma en que nosotros tal vez lo hacemos ahora, con estos instrumentos modernos, con estos equipos de audio que ellos no tenían, en un lugar como este, que tampoco tal vez tuvieron, con himnos contemporáneos, adoramos. Eso puede cambiar. La función no cambiará nunca.
adorar. La forma puede cambiar. De hecho, podemos salir de aquí, irnos abajo de aquella mata que está ahí, aquel árbol que está ahí, y tener allí un tiempo de adoración a Dios. No importa la forma, eso no es tan importante en la Biblia como la función, y claro está, la manera a quien adoramos. Pero así también el evangelismo. Estamos en una época diferente a los tiempos de Jesús. Estamos en un país con características peculiares, tal vez no como sus países de origen, pero la función sigue siendo la misma. Tenemos que evangelizar y hacer misiones. La forma puede cambiar. Lo que nos pasa a veces a las personas es que nos adaptamos a una forma. Usted ve, por ejemplo, dice, la Biblia cómo lo hacía. Jesucristo envió de 2 en 2. Y entonces los testigos de Jehová dicen, hay que ir de 2 en 2. Pero esa forma puede variar, porque de hecho Felipe fue enviado solo a predicarle al etíope. Fue enviado solo, así que al final no había como una doctrina de que tiene que ser de 2 en 2. La forma puede variar, pero a veces nosotros venimos de nuestros países de origen donde teníamos una forma de hacer el evangelismo y llegamos a este país y creemos que lo tenemos que hacer de la misma forma, pero puede ser que cambie. Porque mientras en mi país, por ejemplo, usted podía ir de puerta en puerta tocando, tal vez aquí no lo puede hacer. Pero eso no quiere decir que usted diga, bueno, aquí no se puede hacer eso, así que no evangelizamos. Hay que buscar otra forma, pero hay que evangelizar. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser evangelista y misionera. Necesitamos, llévese esto para su corazón, necesitamos, bíblicamente hablando, que la iglesia de Dios tenga corazón evangelístico y misionero. Y la iglesia somos usted y yo, y el cuerpo, corazón evangelístico y misionero. Y para que eso suceda, hay una cadena aquí que el Señor nos muestra, que es tener visión, compasión, oración y acción. Visión, oración, compasión, oración y acción. Veamos esto. Visión. Dice la Biblia que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y dice la Biblia en el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Nos miramos mucho a nosotros mismos. Nos miramos mucho a nosotros mismos. Nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestros afanes, nuestros y nuestros. Había una frase simpática en Cuba que decía, yo primero, después yo, y si queda algo es para mí. Nosotros somos muy, a veces egoístas en nuestra manera de pensar cristiana. Bueno, yo tengo que ir a la iglesia porque yo tengo que orar y tengo esta necesidad y estoy buscando de Dios. Me concentro mucho en mí. Y no está mal que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos. Pero nosotros tenemos como cristianos que pensar también en otras cosas, en los demás. Dios nos manda a interceder por otros. Y la intercesión no es otra cosa que ser partícipe de lo que Dios quiere hacer en alguien. Porque al final es Dios quien hace las cosas. Es Dios quien obra, es Dios quien responde a la oración. Pero nos manda a nosotros a obrar a favor de otro. Y en este sentido evangelístico nos manda a ir a predicarle a otro. Nos manda a ir a predicarle a otro. En un sentido de soberanía de Dios, Dios no nos necesita para eso. ¿Usted recuerda lo que dijo cuando Juan el Bautista estaba predicando allí? Aún de estas piedras puede levantar Dios hijos de Abraham. Y Jesús dijo algo parecido cuando entró a Jerusalén, en aquella entrada triunfal, y los fariseos le dijeron, dile a esta gente que se callen, que no te adoren. Si ellos se callan, las piedras lo harán. Es algo simbólico que el Señor está usando como para decir, el Señor no necesita, desde el punto de vista de su soberanía, que nosotros hagamos evangelismo. Él mismo puede salvar si quiere. Pero hermano, qué privilegio que nos haya elegido a nosotros y nos haya dado la posibilidad de evangelizar. Y no quiero que usted confunda el don de evangelismo con la obligación de evangelizar. Estamos hablando de la obligación de evangelizar que tiene la iglesia. Pero la iglesia como cuerpo tiene personas que tienen el don del evangelismo que la iglesia puede enviar. O que Dios envía a través de la iglesia. Pero toda la iglesia tiene que ser parte del ejercicio o de la función misionera y evangelística de la iglesia. Y para eso necesita visión. Que se mire menos a sí mismo. Nuestro mundo caído
nuestra alma pecadora que tiende a ser egoísta tiene que ser transformada en las manos de Dios, ponerla en las manos del Señor para que sea transformada, para que piense en otros, para que vea también, para que vea más allá, para que puedas observar que hay otros que necesitan algo que tú no tienes. Hay muchas personas que tienen lo que tú tienes. Tienen las mismas preocupaciones, las mismas enfermedades, los mismos problemas económicos, los mismos problemas con los hijos, con los esposos, con las esposas, los mismos problemas con otras personas. Pero hay algo que ellos no tienen que tú sí tienes. Tú tienes al Señor. El Dios de paz, que le da sentido a tu vida. El Dios que te da salvación. El Dios que te da esperanza, seguridad, fe, mansedumbre. Ellos no lo tienen. Y tú tienes que tener visión para ver eso. Hay que mirar afuera. Hay que tener esos ojos para ver. Por eso Jesús llevó a sus discípulos. Jesús tenía esos ojos para ver. La visión del Señor no se creó ese día. No, si el Señor había planeado antes de la fundación del mundo que el Jesucristo viniera a este mundo. Eso estaba ya hace rato. Decimos ratón y queso. Que el Señor ya tenía esa visión. Pero ahora Él quiere transmitirla a aquellas personas. Un día en mi iglesia teníamos una obra misionera en un barrio. Y no teníamos obrero, porque el obrero que había estado ahí por muchos años sirviendo, un magnífico obrero que ahora es misionero en Colombia, el doctor Manuel, él había estado ahí, Manolito y Kenia, habían estado trabajando en esa obra. Pero ellos fueron a otra ciudad, a otro pueblo al sur de La Habana, a trabajar a un lugar llamado Camacho, y se quedó sin obrero. Y yo tenía un joven en la iglesia que era un joven verdaderamente que podía ser un potencial pastor y misionero, después fue al seminario incluso. Y yo le dije a ese joven, quiero que me acompañes a hacer una visita, y lo llevé a ese lugar. Caminamos por allí, lo llevé a casa de los hermanos, saludamos a la gente, saludamos a los hermanos, lo llevé a la casa donde celebrábamos los cultos, que tenía hecho un techo, donde allí teníamos los horarios y los cultos, conocí a la familia allí, conversamos cantidad, y le dije, aquí tenemos una misión, esto está funcionando, gracias a Dios, bien, hay un grupo grande aquí. ¿Qué te parece este lugar? ¿Crees que puede crecer la obra aquí? Y ahí empezamos a conversar y cuando terminamos todo eso yo le dije, mira, no tenemos obrero para este lugar. ¿A ti te gustaría ser el obrero? Y me dijo, sí. Hubiera sido diferentes veces, yo le hablo con él, le digo, oye, tengo una misión en tal lugar que no tengo, no, yo estoy enredado, yo no tengo manera. Pero lo llevé para que él pudiera tener una visión del lugar. Conocer la bendición que era servir allí, las posibilidades que había del ejercicio de su obra allí y su ministerio. Y cuando él vio aquello, le agradó, pero él no sabía que no teníamos un obrero en ese lugar. Pero cuando yo le dije, hace falta un obrero aquí, él dijo, yo quiero. Y él fue. Y fue obrero allí. Y sirvió en aquel lugar. La gente necesita visión. Y por eso es que nosotros necesitamos salir afuera a ver con visión. Ahora, cuando Jesús llevó a sus discípulos a recorrer aquellas aldeas, los invitó a ver a aquellas personas de una manera diferente. Miren, posiblemente aquellos discípulos ya habían recorrido muchas de aquellas aldeas. Los que eran pescadores tal vez recorrieron aquellas aldeas vendiendo pescado. Así que continuamente pasaron por esos lugares, pero su visión de las personas era clientes, posibles clientes, compradores. Veían a las personas como posibles personas que pueden comprarme mi pescado. Había uno de los discípulos que era un celote. Tal vez había recorrido aquellas aldeas buscando conspiradores. A lo mejor había estado en reuniones secretas de conspiradores. Los celotes eran gente que estaban tratando de luchar contra Roma para liberar a Israel del poder romano. Era un revolucionario de su tiempo, un guerrero. Pero ellos a lo mejor habían recorrido aquel lugar buscando ¿qué? Conspiradores. Buscando gente que se uniera al movimiento. Lo habían recorrido de otra manera. Había uno que era publicano, Mateo. Tal vez Mateo había recorrido aquellas ciudades cobrando impuestos, con otra visión. Tal vez usted ha recorrido todo este lugar aquí con otra visión. Según el empleo que tenga, cuando ve a alguien, ve un potencial cliente. O usted ve a una persona adinerada y dice, mira qué bien vive. Lo ve con otra visión. Eso quiero lograr yo. ¿Con qué visión veían tal vez aquellas personas? Ahora Jesús lo está llevando a otra visión. Yo quiero que miren bien a estas personas y comiencen a verlas espiritualmente y descubrirán que son personas que son como ovejas, desamparadas y dispersas espiritualmente. Como ovejas que no tienen pastor.
Se han dispersado del rebaño del Señor. Es una visión diferente y Jesús invita a que nosotros podamos ver a la gente con otra visión. Sí, es verdad que tiene esa casa muy lujosa y ese carro magnífico, pero esa pobre persona está sin Cristo, condenado. Está desamparado espiritualmente. Y comenzar a ver a la gente así cambia muchas cosas. Cambia muchas cosas. Usted puede empezar a sentir con un corazón de Dios, desde la perspectiva de Dios, donde la vida espiritual de la persona es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y usted, claro que también va a seguir buscando clientes, va a seguir haciendo las cosas que hace, pero va a mirar en las personas su necesidad. Y usted va a empezar a empatizar con esas personas en su necesidad. Y usted va a empezar a cambiar su visión por la visión de Dios. Hermano, sin visión el pueblo perece. Necesitamos ver con los ojos del Señor. La iglesia necesita visión espiritual. Y eso es un regalo de Dios que Dios le da a la iglesia. Para que usted no mire solamente con ojos materiales, y no material desde el punto de vista de economía, sino de este mundo nada más. Sino que pueda ver a otros, mirar a este mundo, mirar los proyectos de la iglesia con visión espiritual. Dios da visión. Él quiere mostrarnos las cosas que debemos hacer. Él tiene una visión para nosotros. Él tiene un proyecto, un plan para la iglesia y para tu vida. Necesitas tener visión. Así que pudieras empezar a tener esta experiencia, empezar a mirar con los ojos de Dios. Empezar a mirar a las almas perdidas con los ojos de Dios. Compasión. Dice la Biblia que al ver las multitudes, versículo 36, tuvo compasión de ellas. Compasión. La palabra compasión, literalmente traducida de la palabra griega, quiere decir retorcerse los intestinos. Es la palabra griega usada ahí también se usa en la historia del hijo, en la parábola del hijo pródigo. Cuando tuvo compasión de su hijo, se le retorcieron. Es como por dentro así, que tú no planeaste cuando ves algo y te das, wow, me dio una cosa así por dentro. Cuando dice, estaban desamparadas y dispersas. Mira, otras traducciones, por ejemplo, para desamparada puede ser agobiadas, abatidos, azotados, agotados, afligidos. Otra traducción posible a la palabra griega para dispersas, a las personas que estaba viendo, era desamparadas, tiradas, echadas, esparcidos, desparramados. Jesús tuvo compasión de esas personas. Tal vez los discípulos no. Tenían una compasión diferente. Ay, esa pobre persona que no tiene que comer. Esa es una compasión diferente y tenemos que tenerla también. La compasión por los pobres, por los necesitados. Pero la compasión que está hablando aquí es la compasión por cuestiones espirituales. Están desamparadas porque no tienen el Espíritu de Dios, porque no tienen protección divina, porque no tienen un futuro, una esperanza eterna en sus corazones. Están desamparadas, están dispersas porque se fueron del rebaño, porque no están en el rebaño del Señor. Y el Señor tiene compasión de esas personas. Hermano, hay una diferencia muy grande que usted esté en el redil. A mí me gusta decir que yo creo que la gran tribulación que va a tener este mundo, los 7 años, eso de 3 años y medio de tribulación y gran tribulación, no va a ser tanto, fíjense, cuando habla de multiplicación de la maldad, no va a ser tanto, porque el hombre de esos tiempos va a ser más malo que lo de estos tiempos o de los de que hace 2000 años atrás, sino porque Dios y el Espíritu Santo ya no van a estar aquí. Se va a retirar. Y la maldad de los hombres se va a desarrollar a su potencial mayor. Porque la presencia de Dios, la presencia de la iglesia en este mundo, todavía es un freno enorme a la maldad. Primero porque Dios está obrando en sus personas, en la iglesia. Porque la iglesia está obrando en el mundo, mostrando un carácter, mostrando un sentido de la vida moral, ética. Segundo, porque Dios también
aunque las personas de este mundo estén lejos de Él, sigue teniendo misericordia. Mire, yo soy de los que cree y piensa, yo acepté a Cristo con 22 años. Pero cuando yo analizo, yo estuve ligado a la iglesia de los 15 de alguna manera, pero mi experiencia de ser salvo fue a los 22 años, recién cumplido. Cuando yo miro mi pasado sin Cristo, me doy cuenta y creo firmemente que Dios, sabiendo que yo iba a venir a Él, que Él me iba a llamar al ministerio, que yo iba a estar parado aquí hoy, este mismo día 31, Dios sabía esto antes de la fundación del mundo, que yo iba a estar aquí. En su presencia Él lo sabía. Su preconocimiento sabía que yo iba a estar aquí. Yo creo que antes de yo ser salvo, Dios me cuidó y me salvó de muchas cosas. Pero también mis padres me enseñaron ética y moral que de alguna manera habían aprendido de una sociedad occidental que estaba permeada por la palabra de Dios. Porque nuestra sociedad desde ahora, aunque yo vivía en Cuba y decía, el folclore cubano es las religiones africanas. Y yo siempre decía a la gente, hay más influencia del cristianismo en este país que de las religiones africanas. Que el domingo sea el día de descanso, eso ¿de dónde salió? Es una influencia cristiana. Que la gente sepa que matar, robar, mentir, que está mal, ¿de dónde vino eso? La ley que Dios puso en el corazón, la ley que está puesta aquí y la enseñanza. O sea, todas esas cosas que ahora están por ahí, que la gente tal vez desobedece, pero que de alguna manera todavía están ahí. Cuando Dios se lleva a su iglesia en el rapto y ya nadie esté aquí, la maldad de los hombres se va a desarrollar sin límites, porque ya no habrán leyes, ni ley en el corazón, ni Espíritu Santo que controle, ni iglesia que ore aquí. Eso va a ser, hermano, desastroso. Pero es el mismo hombre malo. Yo no creo que es que van a ser más malos. Los de ahora también somos malos. Entonces, ¿hasta dónde es nuestra compasión del hombre que está desamparado y disperso, que no teniendo a Dios es gobernado por su propio instinto que viene del pecado y de la herencia pecaminosa? Compasión por la gente, compasión por otro. Compasión es amor por las almas. Amor por las almas. Miren, hay una historia que yo no sé si será real o no, pero la escuché hace un tiempo, que dice que un joven o una persona de mediana edad, un día en su casa, sintonizando la radio, encontró un programa cristiano y le gustó lo que estaban hablando. Así que cada noche en su casa se acostaba en la cama y ponía el programa cristiano. Le fue gustando hasta que en un momento determinado hicieron un llamado a recibir a Cristo como Salvador. Y él oró y recibió a Cristo en su vida. Empezó a cambiar todo en su vida. Empezó a sentir una alegría tremenda y buscó una iglesia, se unió a esa iglesia. Y cuando llevaba un mes aproximadamente de convertido, en uno de los programas se habló de la necesidad de llevarle a otros el evangelio. Él había tenido una experiencia tan hermosa, él estaba tan emocionado en su primer amor con Cristo y viendo todo y todo lo que había aprendido, que él dijo, mañana mismo cuando llegue al trabajo, le voy a predicar a mi compañero de trabajo que está ahí conmigo. Así que oró, le pidió al Señor fuerzas y al otro día, con un mes de convertido, le dijo a su compañero de trabajo, tengo que decirte algo muy importante. Yo, de hecho, es algo que yo no conozco bien todavía, pero necesito decírtelo porque te estás perdiendo algo maravilloso. Y le dijo, yo he aceptado a Cristo como Salvador de mi vida. Y eso me da una promesa tremenda de Dios. Y empezó a hablarle de toda la experiencia que estaba teniendo. Y le dijo, tú puedes aceptar a Cristo. El otro lo estaba mirando así y le dijo, oye, eso que tú me estás hablando yo me lo sé todo. Sí. Dice, oh, bueno, yo hace 10 años que soy miembro de una iglesia. No me digas. Sí, yo soy cristiano. ¡Tú eres cristiano! ¡Wow! Y le dijo, pero espérate. Entonces tú sabías que si yo acepto a Cristo, yo iba a tener paz, la alegría que tengo, la felicidad que tengo, la esperanza que tengo. Tú sabías eso. Y tú sabías que si no acepto a Cristo y yo me muero, voy al infierno. Pues tú no me amas. Pero tú no me amas a mí. Cuando yo recibí esto, lo primero que pensé fue en cómo te lo podía contar a ti. Y tú tenías eso y no me lo contaste a mí, tú no me amas. ¿Cuántas personas trabajan a tu lado, estudian a tu lado, y tú no les has dicho que su vida puede llenarse de gozo del Señor, de la paz de Dios? Porque tal vez no los has visto con visión
de desamparado y disperso. Tal vez ha dicho, qué éxito tiene, qué exitoso es este, o qué bien le va, qué buena familia tiene. Hermano, está perdido sin Cristo. O tal vez no lo has mirado con el amor de Dios de lo que yo tengo, quiero que tú lo tengas. O lo que tú crees tener no es nada comparado con lo que Cristo te puede dar. Mirar con compasión a la gente, porque la gente tiene que ser mirada con compasión. Hay que tener ojos para ver, ojos de Dios, ponernos en la visión de Dios. Y hay que tener un corazón compasivo para sentir como siente el Señor, con el corazón de Dios, profunda compasión por los perdidos. Oración. Dice que el Señor le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies. Orad. Miren, lo voy a decir con unas palabras muy simples. En el evangelismo, en todo esto, comienza con la tarea del creyente de orar y la función del Señor de enviar. La iglesia ora, el Señor envía. Pero ¿sabe qué ocurre muchas veces? Que nosotros viramos esa ecuación. Nosotros queremos que la iglesia envíe y no oramos. Y haciendo eso, le robamos al Señor su potestad de enviar y desechamos nuestra responsabilidad de orar. La iglesia dice, orad, rogad al Señor y el Señor envíe. Miren, cuando nosotros vamos a la Biblia nos encontramos la primera iglesia que envió misioneros. La iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue una iglesia que tuvo primicias en muchas cosas. Pero esa iglesia en suelo gentil envió a Pablo y Bernabé a la obra del ministerio. Podemos decirlo así, pero realmente cuando leemos en la Biblia encontramos los detalles. Dice la Biblia que mientras la iglesia ministraba, oraba, ayunaba al Señor, el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Y dice la Biblia que ellos les impusieron las manos, oraron, y dice la Biblia, y Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, fueron entonces los dos más grandes misioneros de aquel tiempo. La iglesia ministraba. La palabra griega ahí es liturgia, o sea, adoraba al Señor. La iglesia tenía un tiempo especial de comunión. Y en ese tiempo dice que ayunaba, oraba al Señor. Y mientras estaban en ese ayuno, que ellos no sabían que existían las misiones, que no sabían que había que enviar gente para predicar por ahí, que no sabían eso, el Espíritu Santo le habló claramente y le dijo, esos dos líderes que son los líderes más importantes que ustedes tienen, ustedes me los van a separar. Ya en ese tiempo ellos habían capacitado a otros líderes, porque la Biblia habla de que habían 5 allí que estaban al frente. Yo los he llamado, dice, enviados por el Espíritu Santo. Rogad para que el Señor envíe. El Señor es quien envía, porque el Señor es quien da dones y el Espíritu reparte dones. ¿Cómo es? A quien quiere y como quiere. El Espíritu reparte el don. El Dios tuyo te da un don. Ahora, la iglesia cuando funciona como cuerpo entiende que cada uno tiene su función en el cuerpo, ¿verdad? Y que el oído no puede decir, yo quiero ser la boca, porque el oído está para oír, la boca está para hablar, para comer. Cada uno tiene su función. Pero el cuerpo entero colabora con esa función. Y entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque verdaderamente usted aisladamente puede ser un evangelista y usted tiene que cumplir la función de evangelizar aunque no tenga el don. Usted puede coger y decir, ok, yo voy a hablarle a este compañero de trabajo, a este compañero de estudio, a este vecino, a esta persona de mi familia. Yo le voy a predicar, le voy a mostrar al Señor, le voy a llevar a la iglesia para que conozca más, para que crezca espiritualmente. Usted puede hacer eso, pero también como iglesia Dios puede estar llamando personas para ser enviadas a la obra. Y la iglesia orando puede reconocer a quién Dios está llamando. Es algo verdaderamente sencillo. Orad, pedid y el Señor enviará. Envíe obreros a su vida. Y ese envíe no es ángeles que bajan aquí, sino gente que está aquí adentro que el Señor llama. Como sucedió en Antioquía. Los que estaban dentro, Él dijo, sepárenme estos dos, sepárenmelo, pónganlos a un lado que estos van para esta obra, y enviados por el Espíritu Santo, ellos fueron. Orad que el Señor envía. Y tengan cuidado, no inviertan eso y empiecen a enviar sin orar. Tomando el trabajo de Dios y desechando la responsabilidad suya. Mire, cuando uno ora a Dios por obreros, dice que suceden 3 cosas.
Se abre uno mismo para que Dios pueda mostrarte que tú eres un llamado. Cuando usted obra, Señor, manda obreros, tal vez usted pueda sentir, tú eres el obrero. Ellos estaban ministrando allí, Pablo y Bernabé estaban mostrando y Dios a quien los estaba llamando era ellos. Cuando usted ora individualmente o como iglesia, se crea un ambiente favorable en la iglesia para que Dios pueda hablar a otros miembros. Porque usted está orando por obreros. Señor, envía obreros. Señor, envía obreros. Usted empieza a orar y Dios puede crear un espíritu aquí de eso, de enviar obreros, de que usted sea un obrero. Y también cuando usted ora por obreros, Dios bendice a la persona que ora de esta manera, pues obedece un mandato explícito del Señor. O sea, usted es bendecido por Dios, porque Dios está viendo en usted lo que verdaderamente quiere ver un hijo con visión, con compasión y con determinación a orar para que la obra de Dios sea hecha y se pueda predicar el evangelio. Hay que tener ojos para ver, corazón compasivo para tener piedad de otros, pero también tenemos que tener devoción de oración, devoción piadosa para orar con sentido y enfoque por los perdidos. Orar por los perdidos. Nosotros tenemos que orar. Así que tenemos que tener visión, compasión, oración, pero también acción. Acción. Dice, orad para que el Señor envíe obreros a su mies. Envíe obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay muchas aldeas, hay mucha gente, los obreros son pocos. Hay que orar para que el Señor mande nuevos obreros. Miren, ahí mismo cuando termina el capítulo 9, dice el versículo 1 del capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Llamando a sus 12. Porque Él es el Señor. Entonces, Él llama a esos 12. Aquí lo dice así, pero en otros evangelios dice que Jesús estuvo toda la noche orando. Y al otro día le dijo, tú eligió a los 12. Eligió a los 12. Porque había más gente que lo seguía a Jesús. Había mucha más gente. Pero Él eligió a los 12. Estuvo toda la noche orando. Nosotros a veces vamos a elegir a alguien. Vaya, oramos. Vamos aquí un maestro. Vamos a elegir a este. Tenemos que orar. Y ahora tenemos que actuar. Acción. Jesús toma la acción y agarra y dice, ustedes son la gente. Y los envía. Mucha gente está lista para dar su vida a Cristo si alguien le muestra el camino. Alguien tiene que ir y hacerlo. Usted no puede estar solamente orando, teniendo compasión, si no tiene acción. Usted puede tener la visión, es verdad que hay que evangelizar, es verdad, y no tener acción. La falta de obreros se debe no a la indisposición de Dios de llamar, sino a la indisposición de nosotros de tener la visión correcta, de oír, de tener compasión, de tener visión, de orar y de obedecer. La falta de obreros se debe más a nosotros, no a la indisposición de Dios. Había muchos líderes en el pueblo de Israel, políticos, religiosos, de todo tipo, pero escaseaban hombres de Dios ocupados en la gente, en salvar a la gente. Tiene que haber acción, si no hay acción todo es vano. Miren, cuenta una historia que había un hombre que vivía aquí en la Florida. Por 20 años ese hombre amó la pesca y salir a pescar. Ese hombre le gustaba mucho pescar, así que él pudo comprarse un bote, un yatecito pequeño, y cada fin de semana, el sábado, él se iba a pescar. Su pasión era pescar. Así que cuando tuvo hijos, también los enseñó a pescar. Y él iba al trabajo de lunes a viernes pensando ya en el fin de semana que iba a ir a pescar. Su afición por la pesca era tan grande que ya no era una cuestión de coger un pez para comérselo, sino que lo podía soltar porque lo que más le gustaba era poder tirar el anzuelo y pescar. Le gustaba. Por cuestiones de trabajo, después de 20 años de vivir en la Florida y haber salido a pescar muchas veces, tuvo que ir a trabajar por 2 años a una ciudad del interior del país. Muy lejos del mar, muy lejos. ¡Wow! Él tuvo que ir porque tenía que hacer esta función de trabajo y mientras estuvo en aquel lugar con su familia aquellos 2 años, su corazón andaba perdido.
Cuando llegaba el sábado y él no podía salir a pescar, porque amaba salir a pescar. Así que tenía que, ¿qué otra cosa podemos hacer? Probó de todo con la familia, ir a parques de recreación, a ferias, ir a las tiendas, ir a los museos. Él no tenía paz. Pero un día, mientras manejaba por un lugar, vio un cartel que iluminó su vida. Decía, Club de Pesca. ¡Wow! ¡Un club de pesca! Se fascinó, llegó, parqueó, fue al lugar y vio, estaba cerrado, pero tenía un horario. Y esa noche había reunión. Así que él llegó a la casa y le dijo a su esposa, acabo de encontrar algo fascinante. Y se fue al club de pesca esa noche. Llegó allí, habían bastantes personas. Llegó allí y ¿quién es usted? Bueno, le dio la bienvenida. Mire, yo soy, wow, siéntese, comparta con nosotros. Y ese día hubo un conferencista ahí tremendo que empezó a enseñar acerca de la pesca de la aguja. Él primero habló de las costumbres que tiene este pez, cuáles son las aguas donde más nada, las aguas cálidas, las aguas donde le gusta estar, a qué profundidad nada, qué tipo de alimentos tiene. Empezó a hablar de cómo podríamos pescar, el bote que es mejor, a qué velocidad, qué tipo de vara, qué tipo de hilo, qué tipo de carnada usar, cómo hacer cuando ya la aguja muerde el anzuelo. Fue una conferencia espectacular. Cuando terminó aquello, él se acercó al hombre y le dijo, óigame, yo he practicado por 20 años la pesca, nunca había oído una conferencia tan magistral. Yo nunca había escuchado cosas como las que usted acaba de decir, estoy impresionado. El hombre quedó impresionado. Así que cuando vio que había una nueva reunión, volvió. Y entonces en esa nueva reunión se paró un conferencista a hablar de la pesca del atún. Otra conferencia magistral, él estaba maravillado. Por tercer conferencia vino y otro dio otra conferencia para hablar de la pesca del pargo. Pero había algo que le estaba inquietando ya. Así que cuando terminó la conferencia se acercó a uno de los que estaba ahí, que parecía ser el líder, y le dijo, usted es el líder. Oye, he venido a 3 conferencias, estoy contentísimo. He escuchado cosas que nunca he escuchado, pero hay algo que me preocupa. ¿Cuándo vamos a ir a pescar? Y el hombre le dijo, wow, nosotros nunca vamos a pescar. Pero ustedes son un club de pesca. ¿Cuántos años llevan haciendo esto? Nosotros, 50 años. Nuestros padres fundaron esto. Aprendimos como hijos, nos encanta el mar. Vemos videos, aquí ponemos videos de pesca. Aquí nosotros hablamos de la pesca, del tipo de pescado, del tipo de anzuelo. Pero nosotros no tenemos el mar cerca, ni tenemos lagos. Nunca vamos a pescar. Tristemente, parece que no, pero hay iglesias así. Que son espectaculares para dar conferencias de cómo es de bueno Dios, cómo puede hacer Dios en la vida de una persona, cómo transforma, cómo puede darle sentido a la vida de un ser humano, cómo incluso aprenden cómo ganar a otros para Cristo, cuál es la estrategia. Oye, un sermón como este que dice, ten visión, ten oración, pero cuando termina, todo el mundo queda emocionado, sale por la puerta y dice, wow, esto nunca lo había oído, esto ha cambiado mi vida, pero se va a su casa y no tira el anzuelo. No pesca. Ni se vuelca al sueño de la iglesia de pescar. Ni dice, me voy a hacer partícipe. ¿Cómo puedo? De muchas maneras. Orando es una de ellas. Porque en cuanto a evangelizar, hermano, miren, el gran misionero, el primer gran misionero de la época moderna, William Carey, cuando él retó a la iglesia a las misiones, él le dijo, yo voy a ir a la India a predicar, solo necesito que ustedes me ayuden. Él dijo una frase famosa. Él hizo una historia de una niña que cayó en un pozo. Y cuando la vieron allí, le tiraron una soga para sacarla. Y la niña se agarraba la soga, pero cuando alaban se le soltaban los bracitos. Así que un hombre fuerte del lugar dijo, yo voy a descender al pozo. Ustedes solo sostengan mi soga. Y él le dijo a aquellas personas, yo voy a bajar al pozo. Ustedes sostengan mi soga. Ahí puede haber un grupo que ahora mismo se va a Nicaragua con el pastor a predicar allá, porque hay que ir a las naciones, no solamente aquí. Esto es en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O aquí al barrio, no sé, o a una ciudad cercana, o a cualquier lugar. Y usted dice, yo no voy a poder ir, pero yo puedo sostener la soga. Yo puedo orar, yo puedo ofrendar,
Yo puedo empatizar, yo puedo animar. Eso sí lo puedo hacer. Recuerden que cuando Jesús nació, las primeras dos personas que lo identificaron espiritualmente fueron personas ligadas a la vida espiritual. Simeón y Ana. Una mujer, Ana especialmente, llevaba 87 años yendo al templo a orar. Mi maestro, que era un hombre, o uno de mis maestros, pero el que llamo mi maestro, Mario Pérez, que yo lo conocí con más de 90 años y murió de 102. Él decía, ya yo no puedo hacer otra cosa que orar, pero me doy cuenta de la importancia que tiene por María. Porque cuando ella iba al templo a orar, allí, era tan importante que el niño Jesús fue reconocido por ella. Y la Biblia da su nombre, incluso con tantos anónimos que hay en la Biblia enseña. Así que yo aquí estoy orando por los que van. Todo el tiempo que estuve yo de misionero en el seminario, ese anciano oraba por mí. Él me decía, yo me levanto en la madrugada para orar y recorro así los hermanos de la iglesia. Y cuando oro por ti, oro por el pastor que vas a hacer. Hermano, algo que verdaderamente llega. Así que hay que tener acción. No vale la pena venir todos los domingos solamente a alimentarte tú. Tienes que tener visión hacia afuera y tienes que actuar. Y tienes que tirar el anzuelo. Hay que pescar. Hay que tener ojos para ver. Hay que tener corazón compasivo. Hay que tener devoción piadosa para orar. Pero hay que tener también acción para llevar el evangelio a los perdidos. Y traer las personas a los pies de su Salvador. Entonces, ¿qué pasó? Dice la Biblia y concluyo, que entonces, versículo 1 del capítulo 10, llamando Jesús a sus 12 discípulos, le dio autoridad. Porque cuando el Señor llama nos da autoridad. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero nos da una autoridad, nos da la palabra, nos da el poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis entonces testigos. Sin el poder del Espíritu Santo no hay nada. Pero dice la Biblia que Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad. Autoridad sobre espíritus inmundos para echar fuera, para ganar enfermedad y toda dolencia, porque era en su contexto y dice que los envió. Y entonces nombró los 12 discípulos. Eso es el llamado ahí. Entonces vengan a ver, los voy a llevar por las aldeas, los llevó a caminar. Oye, ¿por qué Jesús nos lleva a caminar tanto? Vean. Tuvo compasión Jesús y le transmitió esa compasión a sus discípulos. Le transmitió la visión, le transmitió orar. Y él les dijo, ahora vayan, yo los escojo. Y ahí le dio la misión de los 12, que usted lee después a partir del versículo 5. Les habló de lo que iban a enfrentar peligros, de que podían venir persecuciones, que no iba a ser fácil. Les enseñó a quién debían temer y a quién no debían temer. Les enseñó que en algunos lugares los iban a recibir y en otros los iban a expulsar, pero que a los que le recibieran, Él iba a bendecir las casas de los que le recibieran. Por eso el capítulo 11 del Evangelio de Mateo comienza diciendo, y cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar a otras ciudades. Porque Jesús les orientó, les enseñó. Y cuando terminó, dice la Biblia, cuando terminó de darle todas las instrucciones y de enseñarle, ¿qué hizo? Bueno, ahora vayan ustedes que me voy de vacaciones. No, él se fue otra vez por otra ciudad a predicar y a enseñar. Sintonizados con el evangelismo, con la enseñanza, estuvo Jesús todo el tiempo. Y enseñó y nos da a nosotros esta bendición. Mira con los ojos de Dios. Ten compasión de la gente perdida. Ora para que el Señor envíe obreros, porque en esa oración a lo mejor te sientes tú que eres tú el obrero. O Dios llama a otro obrero y te haces partícipe del espíritu de la iglesia, del amor de la iglesia por los perdidos, para predicar el evangelio. Y entonces va a haber acción para predicar el evangelio. Hermano, el crecimiento de la iglesia local no siempre está directamente proporcional al crecimiento de la iglesia universal. A veces podemos decir, nuestra iglesia ha crecido, pero ¿cómo? A veces ha crecido con miembros de otras iglesias que vinieron para nuestra iglesia. Porque se mudaron de lugar, porque vinieron de otro país, porque vinieron por una oportunidad de trabajo o porque no les gustaba donde estaban y vinieron para esto. Y ese crecimiento de una iglesia local es muy bueno, eso está muy bien. Pero ese no le dio crecimiento a la iglesia universal.
Yo vine de otra iglesia y ahora voy a estar en una iglesia acá y esa iglesia va a crecer conmigo y mi familia. Pero no creció la iglesia universal porque yo era salvo ya. Y la iglesia no puede crecer solamente así. Tiene que crecer ganando nuevas almas para Cristo. Salvando al mundo. Salvando al mundo. Y usted oye y va a leer libros de gente que fundó en este país mega iglesia. Empezó una iglesia nueva, pero puso anuncios por todos los lugares que la iglesia estaba y atrajo a cristianos de otras iglesias para que vinieran a esta. Porque era más atractiva, porque tenía una música mejor, porque tenía un pastor más carismático, porque les gustaba más, porque tenían mejor estructura, tenían más dinero y están ganando y atrayendo gente, lo cual no estoy diciendo que pueda ser negativo, pero eso es pescar en pecera. Y no estoy diciendo que eso pueda ser negativo, porque todas las iglesias se alimentan de gente que se muda, de personas que prefieren llegar, y cuando usted tiene una iglesia que verdaderamente está enfocada en Dios, pues esa iglesia crecerá. Y si una persona que está en una iglesia que no está bien enfocada quiere venir para la suya porque siente que la suya está enfocada, pues qué maravilla, no está mal eso. Pero la iglesia tiene que crecer también con nuevos discípulos. La iglesia tiene que ser evangelizadora. Y no mire para el lado, estoy hablando de usted. Usted es la iglesia. Y entonces la evangelización de la iglesia irá desde la vida personal de alguien que le habla a su esposo o a su esposa que no tienen a Cristo, que le habla a sus hijos y los gana para Cristo, porque los hijos se ganan en las casas, usted lo sabe, ¿no? Porque también le habla a su vecino, a su compañero de trabajo, porque llega y trae a alguien nuevo al Señor. Ya sea que lo traiga a esta iglesia o a otra, trae a alguien nuevo al Señor. Y también crece por una organización ya, planificación de iglesia. Cuando la iglesia dice, aquí hay obreros que son evangelistas y que nosotros vamos a apoyar. Y el pastor está creando un ministerio evangelístico o de misiones, o está trabajando ya en esto, y yo voy a estar aquí orando, yo voy a estar ofrendando, yo voy a estar apoyando, animando, alegrándome, siendo parte de esto también. Lo cierto es que nosotros tenemos que dar este mensaje. Y cuando usted vaya a la Biblia, hermano, sin caer ahora en el debate de cuál función de la iglesia es más importante, porque a veces la gente se faja con eso, que si la adoración es más importante que la evangelización, que si la evangelización es primero. Y yo lo que digo es, mire hermano, nosotros tenemos órganos como el corazón, como los pulmones, como el riñón, con los riñones, como el hígado, como el cerebro. Y usted puede decir ahora que uno es más importante que el otro. El cerebro es más importante, entonces podemos sacar el corazón. Se va a morir. El corazón es más importante que los pulmones. Digamos, vamos a sacar los pulmones. Con corazón solo vivimos. No. Todos son importantes. Y cuando yo aprendí estas cosas en el seminario nos dijeron es como un barril de madera, ¿no? De palitos de madera. Si todos están a este nivel, pero hay un solo palo que está a este nivel y empieza a llenar de agua el barril, ¿cuál va a ser el límite de crecimiento del barril? El palito más abajo. Así que cualquiera, adoración, compañerismo, evangelismo, enseñanza, todos tienen que crecer. Y la iglesia tiene que ser evangelizadora. Cumplir su función de ganar a otros para Cristo. Y déjeme decirle algo. Es una de las cosas más lindas que usted tiene y atesora. Que aquí dentro de esta congregación, por favor, no levante su mano en nada. Usted pueda saber que hay alguien que está aquí y que aceptó a Cristo porque usted le predicó el Evangelio. Eso es una satisfacción increíble. Aunque usted tenga la tristeza de decir, aquí dentro no hay nadie sentado. Déjame recordar en qué iglesia hay uno que se convirtió y aceptó a Cristo porque yo fui la persona que le hablé. Y lo que sucede a veces en la iglesia no es que usted solo gana a una persona. Cuando a mí me dicen, ¿quién te ganó para Cristo? Yo digo, bueno, es que imagínate, hubo uno que me invitó a la iglesia, la predicación del pastor, la enseñanza de otros hermanos, las conversaciones con aquel otro, el amigo que se hizo amigo mío. Y al final, cuando yo acepté a Cristo, yo no puedo decir, fue una sola persona. Hay gente que sí, que pueden decir, fue una sola persona la que trabajó conmigo. Pero yo soy fruto del trabajo de una iglesia. Que llegué y me sentí acogido, amado. Que hubo gente que me habló, que hubo enseñanzas que escuché, que hubo un pastor que me guió. Pero si puedo decir quién fue más importante, diría que mi pastor, porque fue con el que más interactué.
Pero no puedo olvidarme de mi amigo Pedro, de mi amigo Osvaldo, de mi amigo Royce, que me llevaron de la mano, o de la iglesia que me recibió. Y no se crea, yo me convertí a Cristo en una iglesia de 12 ancianos. Yo fui el miembro número 12. No había música, ningún piano, se cantaba a capela y muy mal. No había director congregacional que cantara bien. No había pastor, el pastor venía de otro lugar. Y los que se paraban a enseñar no estaban muy bien capacitados. Pero hubo gente que me amó y me predicó. Y usted puede ser esa persona para alguien más. Séalo ya. Vamos a orar. Oh Dios santo, Padre grande, tú nos has dado una misión maravillosa. Y la iglesia tal vez no siempre ha hecho lo que debía, pero si hoy estamos aquí 2000 años después, es porque ha habido gente que lo hizo. Es porque ha habido gente, oh Dios, que enseñó y predicó la palabra. Porque hubo gente que amó. Porque hubo gente con visión, con compasión. Porque otros oraron y actuaron. Aquí está esta iglesia amada, con corazón misionero, con un pastor con corazón misionero y evangelístico. Te ruego, Dios, que sigas tratando con ellos en esta área y con la iglesia aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Que podamos seguir llevando el evangelio a los cercanos, a los lejanos. Ayúdanos, Dios. Llévanos, Padre, a la acción. Pero llévanos después de darnos visión, de sentir que estamos llamados y enviados, de sentir compasión y de saber que vamos con el poder del Espíritu Santo. Gracias por hacernos partícipes de esta obra tan grande y maravillosa y por la bella satisfacción de ver a otros venir a Jesús, por el trabajo, el amor, la visión y la compasión de esta iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias, pastor. ¿Cuántas podemos decir? Creo en Dios. Hermano, confía en el Señor. Tal vez tu prueba sea muy fuerte y la carga muy pesada, pero en este día yo te invito a que le creas al Señor, aunque las circunstancias digan todo lo contrario. Créale a Él. Si hoy llegaste hasta acá y no tienes a Cristo o has estado alejado de Él, yo te invito a que ahí donde estás levantes tu mano o te pongas de pie y ores conmigo diciéndole: Señor, ven a mi corazón, perdóname alguna vida que hoy necesita decirle gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno, hermano. Me da alegría que usted ha levantado su mano. Llevo tiempo orando por usted. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Ahí donde estás, ten libertad y ponte de pie y ora conmigo. ¿Alguien más que en este día invita a Cristo a su corazón? Eres tú con el Señor. Dile al Señor: Señor, creo en ti, Señor. Ven a mi vida. Ayúdame. ¿Alguien más? Ahí donde estás, ora conmigo. Señor Jesucristo, creo en ti. Yo te invito a que tú entres en mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Señor, a caminar contigo. Tú conoces mi vida. Tú conoces lo que estoy viviendo. Te necesito, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacer otro llamamiento.
En este día el Señor ha hablado a tu vida, hermano. El Señor nos ha hablado de lo importante que es compartir el Evangelio. La gran comisión, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, no pueden convertirse para ti en la gran omisión. No permitas que la gran comisión sea tu gran omisión. Por tanto, id y haced discípulos, gloria a Dios, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu vecino, tu compañero de trabajo, tu familiar, tal vez no tiene a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Salir y predicar. El campo misionero más grande está de esas puertas hacia afuera. Hay redes, hay peces, faltan pescadores. Y en la obra de Dios están los que oran, están los que dan y están los que van. Si hoy Dios ha hablado a tu corazón, ha movido tu corazón, te ha inquietado, porque has vivido tal vez en un letargo espiritual, un cristiano de banco. ¿Qué tiempo hace que no compartes el Evangelio con alguien? Sal y predica. Si Dios habló a tu vida hoy y trató con tu corazón como trató con el mío, ponte de pie. Quiero orar junto contigo. ¿Alguien en este día? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más? Que le dice al Señor: Señor, ayúdame. Yo quiero servirte, Señor. Yo no quiero seguir viviendo una vida de la fe entretenida. No, Señor, yo quiero servirte, Señor. Pon en mí esa pasión, ese fuego que viene de ti, Señor. ¿Alguien más? Si el Señor te está llamando, no te detengas. Ponte de pie. El Señor te quiere usar, hermano. Es un privilegio predicar el Evangelio. Tal vez usted no pueda ir, pero puede orar y puede respaldar la obra misionera y aquellos que van. ¿Alguien más? Si Dios hoy ha hablado a tu vida, no te quedes sentado. Ahí donde estás, levanta tu mano, ponte de pie y vamos a orar en este día, dándole gracias al Señor. Padre, me uno a mis hermanas y hermanos que están de pie o que han levantado su mano en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque hay redes, hay peces, faltan pescadores. Señor, queremos ser ese pescador. Queremos ir, Señor, salir. Permite que la enseñanza en este día, Señor, la pongamos en práctica. Ayuda a mis hermanos y hermanas que hoy se han puesto de pie y que han dicho: Señor, heme aquí, Señor. Llénanos de ti, Señor. Ayúdanos que la prueba, que la adversidad, que la oposición, que la necesidad o que la enfermedad no nos detenga, sino que prediquemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Mueve nuestro corazón, mueve la iglesia a compartir el Evangelio, a llevar tu mensaje de salvación. En el nombre de Cristo, amén, amén.